les bendiga, familia. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Están contentos? ¿Están gozosos? Qué bueno, me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Es una gran alegría poder compartir el día de hoy con cada uno de ustedes. Y también aprovecho para mandarles saludos al pastor Alejandro, al pastor José, ¿verdad? En nuestras sedes, a todos los hermanos allá en Vickery, en Back Malay. Un fuerte abrazo y también a toda esa bonita congregación aquí. Pues Dios les bendiga y bienvenidos. Gracias por la oportunidad de poder compartir el día de hoy la palabra de Dios. Y quiero iniciar con esta pregunta, o bueno, más con esta oración. Las peleas y las dificultades están en todos lados. En todo el mundo hay problemas, hay dificultades, hay enojos, hay conflictos, hay diferencias, tipo de maneras de pensar. Hace poco estaba en una sala de espera, fui a poner el aceite al carro y estaba ahí sentado. Normalmente yo soy el que toma la iniciativa para hablar con las personas porque soy muy platicador. Pero en esta ocasión fue algo interesante saber de que pues yo estaba calladito y entró una persona y empezó y empezaba a hablar y hablar y hablar. Y yo dije, pues qué raro porque pues yo ni lo conozco, él ni me conoce. Y me empezó a hablar y de repente había una señora al lado que estaba leyendo su revista y el señor me dice, ¿sabes? Estoy escribiendo un artículo de un pastor. Y yo por dentro me quedé pensando, ojalá que no sea algo malo, bueno. La persona empezó a criticar a los pastores, él sin saber que yo era un pastor o que yo era un ministro. Y la otra persona dejó su revista, se molestó y la dejó y empezó ahí la discusión. Uno tras otro, y era y yo en medio de la conversación, sin poder pues, decir nada. Yo estaba esperando a que guardaran silencio. Ya después los tonos se elevaron y el hombre se separó, así como la mujer, y pareciera como que iba a empezar una pelea entre dos creyentes. Entonces ahí fue donde les dije, hey, un momento, paren ya por favor. Le digo, ¿ustedes saben quién soy? Me dice, no, soy un pastor. Uy, se pusieron verdes, blancos, rojos, de todos colores. Y con esto quiero decir es que en nuestros tiempos estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo problemas en los cuales es difícil ponernos de acuerdo los unos con los otros. Estamos viviendo tiempos en los cuales, ¿verdad? Es un poquito lo que se va a vivir, ¿verdad? Cuando sea antes de la tribulación. Y son tiempos en los cuales dice que las personas no se van a poner de acuerdo, inclusive entre nosotros mismos. ¿Es así? ¿Cuántos siempre tienen, cuando uno dice algo, están de acuerdo todos? Si yo les preguntara, ¿está de acuerdo con su esposa siempre? No. ¿Está de acuerdo con su esposo? No. ¿Y los padres con los hijos? No. ¿Y los empleados con los trabajadores? Tampoco. Y fíjense, hay una estadística muy interesante que de aquí a 20 años va a haber más latinos aquí en esta área, pero después de otros 20 años va a haber una gran diversidad. Quiere decir que va a haber una combinación de culturas, no solamente de hispanos, pero de distintas religiones. Entonces, este mensaje es muy importante para todos nosotros y también especialmente a los que tienen sus hijos o tienen sus nietos, porque a lo mejor nosotros ya no vamos a ver eso, pero a medida que las culturas van siendo mezcladas, se va a resaltar esta indiferencia, este enojo y va a haber desigualdad, va a haber conflictos y por eso es que este mensaje, ¿verdad? Seguimos en nuestra serie de mensajes titulada Amando a nuestros enemigos, amando a nuestros enemigos. Y es algo interesante porque usted dirá, ¿quiénes son mis enemigos? Yo no tengo enemigos. Cualquier persona que esté en desacuerdo con usted, cualquier persona que le sea a usted, que le cueste trabajo tolerar a la otra persona, ese podría ser su enemigo. No me diga que en todo lugar a usted le cae bien a todos. Yo en la mayoría, pero hay lugares donde no. Ya me di cuenta y qué bueno. Pero también ustedes, ¿a poco ustedes toleran a todos? No es así, ¿verdad? Entonces, y también en las peleas, muchas veces queremos siempre, ¿verdad? La tendencia que es, uno quiere ganar, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes cuando hay una pelea no quieren ganar?
Todos queremos ganar. Entonces este mensaje va a tratar de cómo usted y yo podemos ganar las peleas. ¿Cómo las podemos ganar bíblicamente? Amén. Está muy interesante esto. Seguimos en nuestra serie, ¿verdad? La buena vida. Y se ha dicho, ¿verdad?, de que para ganar esa buena vida, estamos en el Sermón del Monte y Jesús nos enseña a dejar nuestra posición y nuestros privilegios para servir a otros. La buena vida no se encuentra en alcanzar la riqueza o buscar la felicidad como algo que se debe de hacer, sino que es contrariamente, ¿verdad? Las personas deben de tener un propósito trascendental, un propósito de abnegar a sus privilegios, su posición para el servicio a otros. Y también en esta serie, ¿verdad?, pues seguimos hoy con el tema amando a nuestros enemigos, amando a nuestros enemigos. Así que vamos a orar porque el pasaje que vamos a ver está en Mateo capítulo 5, versículo 48, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor para cómo vencer a nuestros enemigos. Amén. ¿Están conmigo? Va a aparecer en su pantalla, puedan leerlo junto conmigo, pero antes vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que podemos leerla el día de hoy. Y tu palabra es viva, es nuestra autoridad, es quien nos guía. Así que, Padre Santo, sé tú hablando por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro ser, para que podamos ponerla en práctica al salir de aquí. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, dice lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Pero yo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Versículo 48, que es el clave, dice, leámoslo todos juntos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Dios bendiga su palabra. Y entonces, ¿verdad? Estamos en nuestro gran sermón del monte, uno de los más grandes discursos. Y hemos aprendido acerca de las bienaventuranzas. Hemos aprendido de ser la luz y la sal de este mundo. También se aprendió que es importante, ¿verdad?, que Jesús no vino a deshacernos o a desechar la ley, sino vino a cumplirla. Y en sermones anteriores estuvimos viendo la importancia, ¿verdad?, de no enojarnos y no del adulterio, porque todo eso proviene de nuestro corazón. Y hoy pues vamos a ver el tema de cómo amar a nuestros enemigos. La pregunta que se va a responder es: ¿cómo los vamos a amar? Pero ¿cómo vencer a nuestros enemigos? ¿Cómo vencer a nuestros enemigos? Bíblicamente, ¿cómo los podemos vencer? Entonces va a estar muy interesante. ¿Cuántos quieren vencer a sus enemigos? Muy bien, vamos a ver 3 maneras en particular de cómo vencer a los enemigos. La primer manera, ¿verdad?, es absteniéndonos de aborrecer. Absteniéndonos de aborrecer, para que puedan apuntar en sus notitas los que lo llevan, es absteniéndonos de aborrecer. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Y aquí, ¿verdad?, vemos que el Señor Jesucristo había, ¿verdad?, tomado uno de los pasajes anteriores del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, y la había, ¿verdad?, dado una nueva interpretación. Es decir, había elevado esa ley a una ética mayor del reino de Dios. Y aquí también sucede lo mismo, y nos indica que debemos de amar activamente. Dígale a la persona que está a su lado: ama activamente. Muy
Muy bien, amar activamente, ¿verdad? Y lo vemos aquí porque vemos que dice, ¿oíste que fue dicho? Eso fue antes, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús dijo, wait a minute, espérenme tantito, eso no es así. Dice, amar a tus enemigos. ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje! ¿Sabía usted que no hay ningún mandamiento, ninguna ley que diga en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que debamos aborrecer a nuestros enemigos? ¿Usted sabía eso? No hay ninguna. Pero entonces, ¿por qué dice aquí? Jesús dice, oíste. Quien estaba dando esa interpretación eran los propios judíos, el pueblo de Israel o las personas que vivían en ese entonces. Ellos solamente amaban a sus prójimos, pero Jesús está haciendo una manera radical, una manera muy profunda, muy hermosa de cómo no solamente dice ama a tu prójimo, sino también a tus enemigos, a tus enemigos. Y esto lo vemos, ¿verdad? Por eso es que es un amor activo. Y usted se preguntará, ¿cómo es que podemos amar? ¿Cómo es que podemos amar? Bueno, aquí el siguiente versículo nos da una clave. Y la clave es una fórmula. Dice, debemos de amar a la cuarta potencia. Vámonos. ¿Cómo? Amar a la cuarta potencia. Amar a la cuarta potencia. Amar a la cuarta potencia. ¿Por qué dice eso? Bueno, lo sacamos de este versículo, en el versículo 44, cuando dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orar por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Cuántos verbos hay ahí o cuántas maneras hay? 4. Entonces nos da Jesús una idea, ¿verdad?, de poder amar a las personas a la cuarta potencia. Y ahí está la fórmula. Es amar, bendecir, hacer el bien y orar por las personas. Por si usted dice, ay, ¿cómo lo podemos hacer? Pues está más fácil, ¿no? Amar, bendecir, hacer el bien y orar por las personas. Algo interesante es ver la gramática de este pasaje. Y es muy interesante porque es uno de los más grandes discursos que el Señor Jesucristo ha proclamado, el Sermón del Monte. Y aquí encontramos esta palabra, ¿verdad? Este verbo que primero dice, amaráis, está en tiempo futuro. Pero Jesús dice, amáis. O sea, lo dice en tiempo presente. Los fariseos decían, yo les digo que debían de amar a su prójimo, pero Jesús dice, yo les digo que deben de amar a su prójimo hoy, no mañana. Entonces, esto nos anima a nosotros a que nosotros podamos amar a nuestros enemigos, a nuestro prójimo, ¿cuándo? El día de hoy. Cada mañana deberíamos de levantarnos y decir, Señor, permíteme amar hoy a la persona que está más difícil de amar. Amén. Más difícil de amar, más difícil de amar. Y algo interesante es que también debemos de ver el contexto, porque para ellos, ¿verdad? ¿Quién era el prójimo? El prójimo era su familia, sus seres queridos, las personas que estaban cerca a ellos. En otros pasajes nos dice también que el prójimo es aquella persona que está cerca a nosotros y que está pasando necesidad. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Entonces, para entrar en el contexto de ellos, ¿verdad? Del pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús, ellos decían, mi prójimo son todos los del pueblo de Israel. Pero y todos los que estaban fuera, los gentiles, los que habían nacido fuera de Israel, ellos eran sus enemigos, eran los enemigos en cuestión nacional. Y ellos por eso le decían, ustedes amen a su prójimo, pero a sus enemigos aborrézcanlos. Pero Jesús dice, amen a todos. Amen a todos. Algo también muy interesante, entonces, ¿verdad? Pues si nos ponemos en su contexto, nosotros podemos decir, no, yo no tengo enemigos, pero realmente sí los tenemos. A veces la esposa puede ser nuestra enemiga porque va en contra de lo que queremos. O al revés, el esposo puede ser en contra de la esposa, porque la esposa quiere hacer algo y el esposo quiere hacer algo diferente. O en el trabajo, o en la escuela, el bullying. En donde quiera hay peleas.
Y nosotros, nuestra tendencia es también a decir, nomás voy a amar a los de Park Cities, a los de Vickery, a Back Malay, pero ¿qué hay, verdad, de otras personas? Para que ustedes vean, hay una ilustración que va a salir en la pantalla, que ejemplifica lo que les quería mencionar. Hay un musulmán y hay también, ¿no está saliendo? Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿no lo ven? ¿Sí lo ven? Ah, ok, muy bien. En esa diapositiva, ¿verdad? Están 3 personas. Está un musulmán, está también una persona que está enferma y está una persona que está consumiendo drogas, ¿cierto? Muchas veces no sucede con nosotros lo mismo que vemos a una persona en la calle y si se está drogando, pues obviamente tú ¿qué haces? Pues te dices, vámonos, ¿no? Que no te vaya a robar, no te vaya a agarrar la cartera o que no te vaya a quitar tu reloj o tus tenis o te vaya a pedir dinero, ¿cierto? O a veces vemos a alguien que también está enfermo y como que decimos, ay, mejor voy a pasar un poquito por acá porque no sabemos si está bien o no en la calle. Esta vez hemos visto personas enfermas. O quizás también las personas que son de otras religiones. No nos sentimos tan ad hoc. Decimos, no, yo vengo aquí a la iglesia, vengo aquí porque estamos bien vestiditos, olemos rico, ¿verdad? Pero ahora que venimos de un viaje misionero, estuvimos con gente que era de diferente cultura, que no puedo decir el nombre, pero uno se sentía incómodo. Y a ti te ven y hacen su carita así como que, hacen su carita como si estuvieran oliendo algo feo. Y tú entras, te ven mal y tú también como que, ay, no quiero acercarme, ¿no? Como que dices, ay, ¿no les ha pasado? A todos yo creo que nos ha pasado. O llegas a un centro comercial o llegas a un restaurante y está lleno de personas que a lo mejor no son de nuestra propia cultura y decimos, ay, me siento como que incómodo. Bueno, lo que estaba sucediendo con esta historia es que el pueblo de Israel solamente amaba a los que estaban cercanos a ellos, pero estaban dejando fuera a las personas que no eran de su propia religión, de su propia cultura. Y muchas veces es nuestra tendencia como humanos, nos sucede y nos pasa algo similar. Pero aquí nos enseña que debemos de no aborrecer, sino que debemos de amar. Que no debe ser el arma más poderosa, no debe ser el egoísmo o el rencor, sino el amor por las demás personas. También nos dice en esta fórmula que no solamente, ¿verdad?, debemos de amarlo, sino que dice, cuando alguien hable mal de ti, bendigan. ¿Verdad? Dice, bendecir a los que os maldicen. En otras palabras es, si alguien habla mal de ti, tú puedes, en vez de decirle una grosería, puedes decirle, bendito, bendito, ¿eh? Dios te bendiga. Cuando pase una en el carro y que se te metan, en vez de decir algo, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, bendícelo. Quiere decir proclamar, ¿verdad?, una oración de bendición y de prosperidad para la otra persona. Amén. No solamente dice, bueno, con tus palabras, no solamente bendícelo con tus palabras, sino también dice, haced el bien a los que te aborrecen. No solamente con tus bonitas palabras, sino también con tus buenas acciones. Y dice, y si eso no es suficiente, pues dice, ora por los que los ultrajan y los persiguen. En este contexto, Mateo, quien escribió este gran evangelio, estaba pasando que había un emperador que a los cristianos, si sabían que eran creyentes, los agarraban y los ponían en una antorcha y los prendían y los ponía él afuera de su palacio. Había persecución. Algo así estaba sucediendo y por eso Jesús está diciendo, oren por los que los persiguen. Y si a ustedes no quedó muy claro esto, dice, la fórmula se me olvidó, está muy larga. Bueno, 2 cosas que es importante recordar. Para vencer a nuestros enemigos debemos de amarles y orar por ellos. Amarles y orar por ellos. No sé si esta historia que pasó fue real, pero había un pastor que antes de ser pastor era un boxeador. Y él tenía que ir corriendo, ¿verdad? Porque tenía que ir a predicar y él vivía cerquita de la iglesia, pero pasaba por el patio de un vecino cada domingo y el vecino en una de esas se enojó. Y el pastor salió corriendo, el vecino se puso ahí y le dice, no te vayas. Tú siempre pasas por aquí, así que ponte a pelear. El vecino no sabía que había sido un boxeador. Dice, vente, te quiero dar una, vamos a pelear.
Y el pastor dijo, no, espérate, mira, vamos a hacer una cosa. Yo cada vez que hago una cosa, me pongo a orar. Vamos a orar. No, está bien. Entonces el pastor, ¿verdad? Bueno, el pastor dice, pues vamos a orar. Se puso a orar. Señor, te doy gracias porque ahora soy un pastor y pues, recuerdo de dónde tú me sacaste, de ser un boxeador. Permíteme, por favor, no pegarle y no destrozarlo y no darle un gancho al hígado. La otra persona le dijo, no, espera, pase por aquí, pastor, pase por aquí. Bueno, la verdad es que quizás Dios pueda vencer a sus enemigos de una manera así o de otra, pero lo que sí es real es que cuando oramos por nuestros enemigos es el arma que destruye esa cosa mala en vez de aborrecer. Y ese es nuestro primer punto. La segunda cosa o arma para vencer a nuestros enemigos se encuentra en el siguiente versículo y se encuentra en el segundo punto que debemos de hacer. Dice, aceptando a todos sin hacer acepción. Otra vez, aceptando a todos sin hacer acepción. Dice, el amor de Dios es la fuerza que conmueve a los creyentes en no hacer las cosas malas. Y es la fuerza que nos conmueve para poder mostrar el amor a Dios. Cuando aceptamos a nuestros enemigos sin hacer acepción, somos capaces de demostrar que el amor de Dios está en nosotros y es la manera en que podemos tratar a todos por igual. Y por eso es que Dios nos manda a amar sin límites. Amar sin límites. Y está muy interesante porque el versículo nos lo dice. Fíjense cómo se está poniendo de interesante este mensaje. Porque dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Qué hermoso pasaje aquí vemos. Vemos el carácter de Dios. Dios, ¿qué hace con los malos? Dice que hace llover tanto para malos como para buenos. Dios es bueno. Amén. Y no solamente eso, sino que también hace llover para justos e injustos. Aquí lo que quiere decir es de que el amor de Dios trata a todos por igual. Aun cuando seamos malos, Dios ¿cómo nos trata? Bien. Dios nos bendice. A pesar de que nosotros somos infieles, Él nos bendice. Y aquí vemos el amor que es sin límites. Porque vemos, ¿verdad? Cuando vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó, ¿a quién? Al mundo, es decir, a todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todos. Está hablando de forma general. También nos lo dice, segunda de Pedro 3:9, nos dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué hermoso es Jesús. Amén. Es muy hermoso, pero nosotros no sucede lo mismo. Dios sabe que debemos de amar a todos por igual y demostrar amor, pero también Dios conoce que nuestra tendencia como hombres es hacer lo contrario. Si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes han hecho el bien? ¿Cuántos de ustedes han orado por sus enemigos? ¿Cuántos de ustedes cuando nos tratan bien, tratamos bien? Cuando nos llaman por teléfono, le llamamos a la otra persona. Si está en nuestro círculo, también nos tratamos bien. Pero ¿qué pasa de aquellas que nos hacen el mal? Aquellos que nos hacen la vida de cuadritos, aquellos que en el trabajo que dicen, ya no, he escuchado de peleas en los trabajos últimamente muchas. Yo gracias a Dios aquí no tengo peleas, pero he escuchado, porque hay o no hay peleas en todos lados. Y yo digo, pero cuando nos hacen el mal, cuando no van acorde a lo que nosotros queremos, cuando decimos, tengo esta idea de poder hacer, y la otra persona, no, yo tengo esta idea, hay choque, ¿cierto? Pero cuando hay un choque, nuestra tendencia es alejarnos, hacer un círculo y separarnos de las demás personas. Por eso es que el amor, ¿verdad? Aquí hay una frase muy interesante, que el amor, dice, que el amor sea extraordinario. Que el amor sea extraordinario. En otras palabras,
diciéndolo de otra manera, el amor no debe ser exclusivo, sino debe ser extraordinario. Se lo voy a repetir. Hermanos y hermanas, el amor no debe ser exclusivo, debe ser extraordinario. Muy bien, debe de ser extraordinario. ¿Por qué? Porque lo ordinario es tratar bien a los que nos tratan bien, es hacer el bien a los que nos hacen el bien. Pero lo extraordinario o lo fuera de lo ordinario, que es extraordinario, es poder tratar bien a todos por igual. Es tratar bien a los que nos hacen el mal y es bendecir a los que nos maldicen. Amén. Algo muy interesante que aquí también vemos es que nos lleva a nuestro siguiente punto, porque dice que debemos de amar sin distinción. Amar sin distinción. Amar sin distinción. Y aquí vemos otros dos ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos bien interesantes de lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dice versículo 43. Ayúdenme a leerlo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En estos dos versículos se encuentran, ¿verdad?, dos ejemplos de personas que eran considerados aborrecimiento para el pueblo de Israel, pero también vemos nuevamente el carácter y el amor de Dios. Los publicanos, ¿verdad?, como lo vemos aquí, y los gentiles eran vistos muy mal por el pueblo de Israel. Los publicanos eran aquellas personas que recaudaban impuestos y que agarraban su tajadita para más. Y entonces el pueblo de Israel los veía como traidores. ¿Cómo eran capaces de que nos estuvieran robando a nuestro propio pueblo? No los querían. Y Mateo fue uno de ellos. Por el otro lado están los publicanos. Los publicanos eran todas las personas que habían nacido fuera de Israel. Entonces, usted y yo, ¿qué somos? Somos gentiles, perdón, no publicanos, gentiles. Los gentiles eran todas las personas que habían nacido fuera de Israel. Entonces estaban estas dos personas que eran realmente, no eran queridos por el pueblo de Israel. Y por eso les dice, ¿verdad? Ustedes deben de saludar a todos por igual. Era mostrar esa generosidad de amor con todas las demás personas. Y también era de poder ejemplificar el carácter de Dios. Algo muy interesante es que los discípulos, ¿verdad?, estaban viendo a Jesús. Y Jesús, ¿verdad?, ejemplifica el carácter que nosotros debemos de seguir. En cambio, los fariseos estaban ejemplificando sus propias tradiciones, su propia interpretación, y ellos estaban haciendo eso y la demás gente estaba siguiendo el pensamiento de los fariseos. En otras palabras, dicho de otra manera, la vida de los discípulos es diferente porque encontramos su fuente en la persona y en el carácter de Dios, en lugar de conformarnos con lo que hacen los demás. Es como si uno se pasa al alto y viene otro mano, pum, se lo pasa, ¿no? Es como si uno hace algo malo y otro hace el otro mal. Pero cuando nosotros estamos puestos nuestra mirada en Jesús y cuando Él es nuestra guía, nuestro ejemplo mayor, entonces vamos a poder ejemplificar el amor de Dios sin límites y sin discriminar a las demás personas. Sin discriminar a las demás personas. En este viaje, ¿verdad? Venimos de un viaje misionero y fue algo muy interesante, muy sorprendente, porque al ver, ¿verdad? Nosotros fuimos a este viaje porque aquí en Vickery hay un grupo que son marginados, les han pegado a sus familias, han matado a muchos de sus familiares, porque ellos son musulmanes y donde viven es un lugar de budistas. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos les da la oportunidad de poder venir aquí a los Estados Unidos. Y fuimos a que nos entrenaran, a que nos enseñaran cómo podemos acercarnos a ellos. Y sabía usted que los Rohingya, se les llama así, ¿verdad? Son el grupo considerado en la ONU como la cultura o la religión más odiada, o en otras palabras, menos amadas.
Y para ellos la mujer tiene, o también no son como iguales, como el hombre siempre está arriba y la mujer abajo. Entonces también se describe, se narra que las mujeres en ese contexto, en esa cultura, son las mujeres menos amadas de todo el mundo. Y usted dice, ¿cómo es posible eso? Yo no lo sabía. Yo estoy seguro que quizás usted a lo mejor no. Pero fuimos a ese lugar y las personas están, ¿verdad?, con un corazón, ¿verdad?, de poder acercarse a ellos, van, aunque no entienden el idioma, pero se les está ministrando. Y eso fue algo que tocó mi corazón. A mi esposa regresó llorando y yo también en la mañana estaba un poco triste porque yo dije, Señor, delante de ti, ¿verdad?, esa comunidad, adivinen qué, también está en Vickery. Ahí donde vivimos mi esposa y yo. Y yo le dije, Señor, perdóname porque mi corazón no ha estado tan alineado como el tuyo. Porque muchas veces mi tendencia es limitarme, ¿verdad?, a servir aquí en la iglesia. Pero olvido un poquito las otras culturas. Y fui retado en mi corazón en esa parte. Pero lo hermoso que pude ver allá, ¿verdad?, sucedió que las personas, ¿verdad?, estaban con ese anhelo de poder compartir y sucedió algo maravilloso. Ellos llevaban un diapositivo que habían podido traducir solamente el Evangelio de Lucas y de Juan en un dispositivo electrónico. Y entonces empezamos a orar y empezamos a salir a visitar a las casas, ¿no? Y hay muchas casas, hay muchísimos Rohingya. Y nosotros, si usted nos pregunta, ¿cuántos recibieron a Cristo? Ninguno. ¿Cuántos se bautizaron? Ninguno. Entonces, ¿a qué fueron? No fuimos a pasear. Pero entonces, ¿qué hicieron? Bueno, sucedió algo muy interesante. Lo que sucedió fue de que una persona estaba ahí caminando y se descubrió que era Rohingya. Entonces le puso el audio de ese escuchó 2 capítulos del Evangelio de Juan, lo estuvo escuchando en su propio idioma. Para ustedes, que esto tenga un mayor valor, yo les pregunto a ustedes aquí, ¿cuántos de ustedes terminaron hasta primero de primaria con todo respeto? ¿Pueden levantar su mano o levantarla rápida para no hacer distinción? ¿Cuántos de ustedes pueden leer un poquito? ¿Cuántos de ustedes han venido a la iglesia por lo menos 1 o 2 veces? Todos, yo creo. Estas personas no tienen un lenguaje, quizás nunca fueron a estudiar. Para que ellos aprendan el idioma inglés tardarían aproximadamente 6 años. Entonces, el que esa persona haya escuchado el Evangelio en su propio idioma fue algo maravilloso, era algo inalcanzable para los misioneros. Por eso fue algo muy hermoso, pero ellos ejemplifican de poder alcanzar a las demás personas, de poder tener ese mismo amor que Dios tiene con nosotros, poderlo tener con todos por igual. Y a nosotros nos ayuda a valorar el Evangelio, la palabra de Dios. Sí, tenemos buenas pantallas, gloria a Dios, tenemos audio, gracias a Dios, se ve allá en internet, gloria a Dios, pero lo más valioso es el amor de Dios que lo tenemos nosotros. Así que siéntase bendecido, siéntase bendecida de estar aquí escuchando la palabra de Dios, porque usted sale transformado, sale alegre, sale contento, y si le sacan la lengua al perrito en la mañana, usted dice, no hay problema, y si le sale un carro al frente, usted dice, gloria a Dios, cuando está en el amor de Cristo. Pero cuando no, ¡ay, Señor de la gloria! Y si usted dice, Pastor Amin, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que puedo hacer todo esto? Esto es una tarea muy grande. ¿Cómo es que puedo amar a nuestros enemigos? ¿Cómo es que puedo bendecir? ¿Cómo es que puedo hacer el bien? ¿Cómo es que puedo orar por las personas? ¿Cómo es que puedo mostrar amor a todos por igual? Tener amor por las otras religiones. ¿Cómo es eso posible? Déjeme decirle una buena y una mala noticia. La mala noticia es que ni usted ni yo lo podemos cumplir a la perfección. No hay nadie aquí que lo haya cumplido. Si hay alguien aquí, lo canonizamos. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia, para poder alcanzar esto, nos lo dice en el último versículo. Y este versículo es el más importante de todos. Así que vamos a leerlo. Dice, está en el siguiente versículo, nos lleva al siguiente punto. Es el anhelo que debemos de alcanzar y es alcanzando la perfección. Alcanzando la perfección. Esa es la buena noticia, que usted y yo debemos de tener ese anhelo de alcanzar ¿la qué?
La perfección, la perfección. El mostrar amor a nuestros enemigos no es el camino para llegar a ser como Dios, sino el mostrar amor a nuestros enemigos refleja que somos hijos de Dios. Se lo voy a repetir. El mostrar amor a nuestros enemigos no es el camino para llegar a ser como Dios, sino el mostrar amor a nuestros enemigos es el reflejo de que somos hijos e hijas de Dios. Hay una gran diferencia entre ser y hacer. Muchas personas quieren hacer para hacer, pero aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que primero debemos de ser. Y el versículo está en el versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es que se puede alcanzar esta perfección? Wow, aquí lo interesante es que la palabra perfección no es como quizás se pueda entender a primera plana, que es no tengo ningún pecado. No, eso no significa. La palabra en su original nos dice, ¿verdad? Es teleios y significa que es la persona que es madura, se desarrolla, se refiere a un desarrollo integral que busca reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones. Una manera integral, que todo lo que tú vives, todo lo que tú dices, lo que aprendemos aquí en la iglesia, lo podamos reflejar también en la casa y en todo el mundo. Amén. Pero entonces, aquí dice, lo maravilloso del evangelio es que Cristo ha alcanzado esa perfección en nuestro beneficio. Quien es perfecto es Cristo. Nosotros somos imperfectos, pero cuando estamos con Cristo nos volvemos perfectos. Y por eso es que el evangelio es tan poderoso, porque por nosotros mismos no podemos llegar a ese estándar de perfección, pero solamente a través de la obra de Cristo Jesús podemos acercarnos a esa perfección. Por eso es que es para beneficio de usted y de nosotros y de todo el mundo esa gran perfección. Pero nosotros, ¿verdad? Es difícil, porque ¿cuántos de ustedes han pecado el día de hoy? Quizás te dirá, quizás sí, quizás no. ¿Cuántos de ustedes han hecho el bien? ¿Cuántos de ustedes han hablado, verdad, bien de otra persona? Siempre. ¿Cuántos de ustedes han estado orando por las personas por los cuales los están oprimiendo, por los cuales tienen una queja en la ley o están pasando por algún problema? ¿Cuántos de ustedes? Quizás no siempre se pueda cumplir este mandato a la perfección, ¿cierto? Usted y yo no lo podemos cumplir. Humanamente no podemos llegar a esta perfección porque necesitamos de Cristo. Solo a través de Cristo podemos alcanzar esta perfección. Solamente a través de Cristo Jesús podemos alcanzar esta perfección. Solo a través de Cristo podemos amar a nuestros enemigos. Solo a través de Cristo podemos hacer el bien. Solo a través de Cristo podemos orar. Solo a través de Cristo podemos bendecir a las demás personas y tratarlos por igual. Solo a través de Cristo, cuando una persona nos cae mal, podemos hacer el bien. Pero solo a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Gracias a Dios por Él. Porque en nuestra carne no va a salir eso. En nuestra carne va a querer, si alguien nos hace mal, va que pague. Si alguien nos demanda 2 veces, 3 abogados y tarará. ¿Cierto? Y si te pegan, que no le peguen a mi hijo, que no le hagan bullying. A mi hijo no me lo tocan. Híjole, ¿cómo sería aplicable ahí? Ahorita vamos a decirlo. Lo que aquí nos muestra es que solo a través de Jesucristo podemos alcanzar esa perfección, ese amor auténtico. Ese amor auténtico se refleja, ¿verdad? Primera de Juan 4:12 nos dice lo siguiente: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo voy a volver a leer. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Es un versículo muy, muy interesante porque nos habla entonces que cuando nosotros hemos experimentado el amor de Dios, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y dejamos que Cristo entre en nuestro corazón, nos llene de su presencia,
¿qué podemos hacer? Dice, podemos amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Y en nuestro amor es quizás, ¿verdad? Ese amor perfecto es cuando ejemplificamos el amor de Dios. Cuando venimos todos a la iglesia, todos estamos de acuerdo, a veces no, pero ahí es donde ejercemos nuestro amor con los demás. Cuando vamos a un grupo, ¿verdad? A alguna célula o algo, hay diferencias, puede haber, pero ahí es donde uno se perfecciona su amor. O sea que cuando te cae mal una persona y tú estás enojado, ¿sabes qué está haciendo Dios? Te está perfeccionando, hermano o hermana. No te enojes. Tenle paciencia a la otra persona. Y esa es la manera en que nosotros nos perfeccionamos. Por eso es importante venir a la iglesia. No dejen de venir, vengan, porque aquí es como vamos a alcanzar esa madurez. Algo muy interesante es que hay un mal ejemplo en la Biblia. El mal ejemplo, ¿verdad?, fue cuando una persona no quiso recibir el amor de Dios, ni tampoco ser obediente, amar a su prójimo. Y era un joven que era rico. Y le dijo Jesús las siguientes palabras en Mateo capítulo 19 al 20. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Este hombre no fue capaz de dejar que el Espíritu Santo entrara en su corazón, que Jesús entrara en su vida y que pudiera seguir a Jesús. Es un mal ejemplo de lo que no debemos de hacer, pero si nos enfocamos en lo que Cristo hizo, podemos darnos cuenta que en Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 al 10 nos dice, y en esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por Él. En esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado primero a Él, sino que en que Él nos amó a nosotros primero y dio a su Hijo como sacrificio por todos nuestros pecados. Romanos 5:8 dice, pues Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por ti y por mí. Solo en Jesús podemos encontrar esa perfección. Solo en Jesús podemos recibir ese amor para poder amar a las demás personas. Solo en Jesús podemos hacerlo. Si se dan cuenta, en todos, ¿verdad? Como Napoleón. Napoleón quería construir un imperio a base de injusticias, de maltratos. También uno de los grandes conquistadores que cambió el lenguaje al griego, Alejandro el Grande, quería también hacer ese imperio a base de fuerza, de cosas malas, pero no lo pudieron hacer, En cambio, Jesús fundó su reino en amor y ese reino durará sempiternamente, es decir, para siempre. La aplicación es la siguiente, mis hermanos. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? Bueno, nos ha dicho, ¿verdad?, que la primera arma es, para vencerlos, primero debemos de amarles, ¿cierto? Pero para poder amarles, aquí nos dice en la aplicación qué es lo que debemos de hacer. Dice, lo primero que debemos de hacer es renunciando al rencor y al enojo. Lo primero que debemos de hacer es ¿qué? Renunciar al rencor y al enojo. Y aquí es donde dejamos que el Espíritu Santo habla en nuestros corazones, hermanos y hermanas. ¿Cuántos de ustedes están teniendo un enemigo el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes están siendo oprimidos? ¿Cuántos de ustedes han sido capaces de no perdonar a esta persona? ¿Con cuántos están todavía teniendo un resentimiento, un enojo? En estos momentos, para nosotros poder amarlo, primero debemos de renunciar a ese rencor y a ese enojo. Para poder después, la segunda cosa es podernos rendir y recibir el amor de Cristo. Solo a través de Cristo podemos experimentar ese amor que Dios nos ha matado. Nosotros éramos pecadores y éramos enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús vino en la cruz y murió por ti y por mí para que pudiéramos tener un nuevo acceso al reino de Dios, para que pudiéramos tener una relación junto con Cristo Jesús. Pero necesitamos nosotros, ¿verdad?, arrepentirnos, decir ya no quiero tener eso. Quizás es pedir perdón, quizás es venir al altar el día de hoy y poder entregarle esa carga al Señor. Y por último, debemos de
regalar. Regalemos amor a nuestros enemigos. Regalemos amor a nuestros enemigos. Regalemos amor a nuestros enemigos. Recordemos la fórmula para hacer esto. En el viaje misionero, algo interesante fue que habían personas que no solamente eran latinos, eran personas de muchas partes. Y dos de ellos, ¿verdad? Venían, imagínense, latinos, americanos, y luego venían unos que eran de Asia. Y ellos, ¿verdad? Hicimos equipo con uno de ellos. Y estas personas, ¿verdad? Venían, ¿verdad? Dejando su trabajo, lo que tenían que hacer, y decían, vamos a estar con la persona. Y algo que me impactó fue la vida de este rey, se llamaba. Él dijo, vamos con la persona. No tenían como que una agenda, no decían, tenemos que llegar y compartir de Jesús, del Evangelio, los 3 círculos, como muchas veces los forzamos a hacerlo, ¿no? Directo. Él llegó, ¿verdad? Nos sentamos, platicó con la persona, ahí hablando en su idioma. Y nosotros así. Pero lo hermoso, lo valioso fue que esta persona se dio cuenta que no tenía carro y que necesitaba comprar cosas para su familia y que su hijo estaba enfermo. Simplemente dijo, vamos a ir al supermercado y vamos a llevarlo y vamos a bendecirlo. ¡Wow! Eso fue algo que tocó mi corazón, hermano, ¿sabe? Porque el amor de Dios, ¿verdad? Cuando tenemos ese amor de Dios, cuando llegamos aquí a México, a veces llegamos sin nada. A veces llegamos y estamos pasando una enfermedad, una tribulación. ¿Y quién está ahí? La iglesia, ¿cierto? Nuestros hermanos. ¿Y cuántos han sido beneficiados de Dios de alguna manera? ¿Cuántos le dan gracias a Dios de tener un taco, un almuerzo en su casa? ¿Cuántos de ustedes cuando oran han recibido la presencia de Dios? Yo creo que todos. El mensaje del día de hoy, terminemos, es amar a nuestros enemigos, amar a los que nos persiguen, pero podemos amarlos solamente cuando estamos conectados en nuestra presencia con el Señor. Así que póngase de pie y vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque en ti podemos confiar. Y el día de hoy venimos ante tu presencia. Y yo no sé si hay aquí una persona o algunas personas que necesitan perdonar a alguien. Señor, algún enemigo, alguna persona que está ultrajándonos. El día de hoy el Señor quiere hacer una obra grande en su vida. Así que voy a pedir, hacer un llamado especial. Si tú quieres entregarle esto a Cristo en tu corazón, quieres orar por aquellas personas por las cuales estás pasando dificultades, el día de hoy te voy a invitar a que puedas pasar a orar y entregarle esto al Señor. Señor Jesús, venimos delante de ti. Tu presencia está aquí. Tú eres un Dios bueno, bondadoso, amoroso. Señor, bendice a la congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo es mi fundamento, es mi piedra angular, cuando todo en mí está a prueba, siempre agradeceré, he puesto mi fe en Cristo, Él no me soltará, es fiel por generaciones, Jesús no fallará jamás, jamás, jamás me fallará, jamás me fallará, jamás. Glorificado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden darle un grito de aleluya y de alabanza al Señor? Dios ha sido bueno y es un Dios bueno que nos sigue trayendo mensajes como estos para moldear nuestro carácter, para encontrar esa perfección
que vemos en Jesucristo. Hermano, puedes tomar tu lugar. Estamos tan contentos que nos hayas visitado en esta mañana. Esta es la familia de Park Cities Baptist Church. Queremos conocer de ti, queremos hablar contigo, queremos caminar contigo, queremos orar por tus necesidades en tu vida. Si nos visitas aquí por primera vez, si alzaste tus manos, y si no alzaste tus manos y nos visitas por primera vez, queremos darte la bienvenida. Gracias por honrarnos con tu presencia. Aquí a mi mano derecha tenemos al team de trabajo de bienvenida. Hermanos, si pueden alzar sus manos. Ellos lo van a estar esperando y les exhortamos que por favor pasen por esta puerta. Ellos tienen un obsequio para ustedes bien especial y quieren conectarlo con todas las actividades y recursos que tenemos en esta tu casa, Park Cities Baptist Church. Si te conectaste con nosotros por primera vez en las redes, hola, Dios te bendiga. Si te conectaste por primera vez, puedes escanear también el QR code que aparece en la pantalla en este momento. Así te puedes conectar con nuestra iglesia y podemos también conectarte con todas las actividades que tenemos durante la semana en esta tu casa. Si tomaste la decisión más importante de un humano en este día y lo hiciste en tu asiento y aceptaste a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, queremos saberlo también. Déjanos saber. Puedes también pasar a mi mano derecha con mis hermanos de bienvenida. Así ellos te pueden orientar en los pasos seguidos en la vida del cristiano. Queremos ayudarte con esto. Hermanos, tenemos unos anuncios para esta próxima semana. Se acerca el gran desayuno de caballeros, de hombres de esta casa, que lo hacemos una vez al mes. Si nunca has venido, caballero, a uno de estos desayunos, te exhortamos que te acerques. Se pasa increíble, se come increíble. Hablamos de temas de hombres y estamos en esa coinonía de hermanos. Se escucha muy buena música también. Esto va a ser el próximo sábado 26 de octubre a las 9:30 a.m. en el Salón Pit. Déjanos saber si vienes porque queremos reservar tu espacio. Hermano, caballero, te exhorto, pasa por estos desayunos que tenemos. ¿Dónde están los jóvenes? Yes, están despiertos. Jóvenes, te queremos invitar. Tenemos el evento otoñal de jóvenes que es en este próximo miércoles 30 de octubre a las 6:30. Tenemos un evento muy especial para ustedes, para todos los jóvenes de Middle and High School. Están todos invitados. Tenemos muchas cosas especiales para ustedes. Celebrando la recuperación, hermanos. Esta es una clase muy importante para todo cristiano y la da el teólogo de nuestra iglesia, nuestro hermano Luis Padillas. Esto es todos los lunes a las 6:30 p.m. en el Salón Collins. Te exhortamos que nos puedes escanear el QR code que aparece en el boletín que te dieron. Ahí puedes escanear y puedes enlistarte para esta clase tan importante con nuestro hermano Luis Padilla. Que Dios lo bendiga y a su familia. Otro anuncio, descubre Park Cities. Esto es un lunch que tenemos una vez al año para todas esas personas que han empezado en el caminar aquí en la iglesia de nosotros, que son nuevos. Este lunch el pastor lo ofrece, un lunch informal. Esto va a ser el próximo domingo 27 de octubre a las 2:15 después del servicio. Tienen un lunch en el piso de arriba y te pedimos que por favor escanees también el QR code que aparece en el boletín para que hagas tu espacio y esperarte para este próximo domingo 27. Hermanos, también tenemos la celebración de Welcome de otoño, la bienvenida de otoño, que va a ser hoy de 4 a 6 de la tarde. Están invitados, va a ser entendido que es en el jardín, en the vendor room, en la calle vendor room, ¿ok? So se acercan que aquí va a haber personas y los pueden indicar.